Todos, bienvenidos al Beta Astral. Hoy vamos a hablar de Venus retrógrada, que ya empezó su viaje al inframundo a refundar la República del Deseo, y vamos a estar examinando esos deseos que vienen del ego. Vamos a hablar sobre cómo podemos conectarnos más con nosotros mismos, y al estar conectados con nosotros mismos nos vamos a conectar con esa parte más sabia, más iluminada, más divina, y desde allí podemos elegir mejor ese lugar donde queremos poner nuestros talentos, donde queremos poner nuestro amor, donde la vida nos va a estar diciendo: aquí es donde te estoy necesitando. Muchas veces nos aferramos a cosas, a personas, a relaciones, a conceptos, a paradigmas, porque no nos rendimos o porque no escuchamos ese susurro, esa señal, esa dirección que siempre nos está dando la vida para ponernos donde nos corresponde. Y creo que estamos en un gran momento para revisar eso que queremos, para pasarlo por agua y para redefinir eso que queremos hacer, ese lugar donde queremos invertir, ese lugar donde queremos amar y construir, más alineados con lo que la vida nos ofrece. Dice María Elena que Instagram no le está avisando cuando estoy live, y pregunta que si a alguien más le está pasando. Reporten por aquí a ver si a alguien más le está ocurriendo esto. Bienvenidos todos a este Beta Astral. Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo me imagino que no está avisando porque apenas hay 14 personas, que es poco para este momento, así que bueno, no lo sé. A ver qué puntada le está dando a Instagram ahora. Bueno, al lío, a lo que vinimos. Saludos a los compis del curro de Zaret. Ok, bueno, venimos de la luna nueva en Piscis, que fue el viernes, y se debe haber sentido muy intensamente esta luna, que todavía estamos bajo su influencia, porque tenemos un montón de elementos en Piscis, como les comenté la semana pasada. Teníamos Sol, Luna, Mercurio, Neptuno, Saturno, Ceres, el nodo norte, que es el punto de la evolución. Mucha agua. Mucha agua nos conecta con nuestro mundo emocional. Y el mundo emocional no hace diferencia entre las emociones que son agradables y las emociones que son desagradables. De hecho, yo casi siento que María Elena tiene, Caracas.wagnes, tiene una imagen que me parece como muy gráfica respecto a esto que quiero explicarles, que es que cuando empezamos a meditar es como si fuera un balde de agua, o sea, un balde donde cae la lluvia, y arriba de ese balde hay palitos, hay hojitas, hay tierra, hay basurita, ¿no? Y que conforme nosotros vamos trabajando esa conexión interna, conforme nosotros vamos limpiando la mente, ¿no? de ruido, de pensamientos, de juicio, entonces podemos acceder como al agua clara que está por debajo de todo ese ruido y de todas esas basuritas. Entonces yo siento que lo mismo ocurre un poco con Piscis, porque incluso pasa. No sé si algunos de ustedes tienen sensibilidades. Los que tienen mucho en Piscis tienen como esa percepción extrasensorial, y muchas veces esas primeras percepciones extrasensoriales pasan por cosas desagradables, ¿no? Por ejemplo, soñar que alguien se va a morir y que se muera, ¿no? Entonces, Dios mío, en el nombre del Padre, o sea, yo no quiero que esto me pase más, que yo no quiero sentir esto. Muchas veces la sensibilidad se despierta por cosas que quizás nos pueden dar miedo. Y yo siento que esta cantidad de agua que hay en el cielo necesariamente nos tiene que poner en contacto
con miedos, con tristeza, con dolor, con melancolía, con cosas que quizás no nos hemos atrevido a sentir, porque tampoco somos entrenados para experimentar las emociones. Entonces, muchas veces sentimos que ahí nos vamos a quedar, que si nos metemos en esa emoción, de repente no nos vamos a levantar más de la cama y resulta que hay que montar arroz, pasar coleto, hay que ir para el trabajo, etc. Le explicaba en estos días a una de mis sobrinas que todo se puede hacer triste. O sea, uno puede ir a trabajar triste, uno puede pasar coleto triste, uno puede montar un arroz triste, uno puede... más bien se hace mucho más fácil la vida cuando somos capaces de decirnos la verdad y decir estoy triste o estoy cansada o estoy decepcionada o estoy lo que sea que cada quien esté sintiendo. O sea, para poder acceder a esos sentimientos, al amor, al perdón, a la gratitud, a todo eso hacia dónde nos lleva el mundo emocional, tenemos que pasar por Boquerón 2 y tenemos que pasar por esas emociones más oscuras y más incómodas. De hecho, si vemos el viaje de los signos de agua, vemos que empezamos con Cáncer, que es ese amor familiar, maternal, ahí se funda nuestra seguridad emocional en nuestra vida, es la emoción desde lo personal. Luego, para poder llegar a Piscis, que es el amor divino, que es el amor incondicional, que es la empatía, que es el altruismo, que es la generosidad, tenemos a juro que pasar por Escorpio. Y Escorpio es el agua pantanosa, las emociones no reconocidas, bloqueadas, porque cuando estamos en modo Cáncer, que es en esa emocionalidad individual, cuando se está construyendo eso que me da seguridad emocional, para sobrevivir yo tengo que mandar un montón de emociones a la sombra, porque hay cosas que cuando somos niños, cuando somos adolescentes, no podemos digerir, no podemos lidiar con el trauma, por ejemplo. Entonces necesitamos mandar el trauma a la sombra para poder ser grandes, y cuando somos grandes entonces es que viene el ataque de ansiedad, el ataque de pánico, viene el extravío, la sensación de que no sé para qué vine a este mundo, o sea, vienen esas emociones incómodas que siempre estuvieron allí, pero que las tuvimos que reprimir para poder sobrevivir. Si no pasamos esas emociones escorpianas, no podemos llegar a la grandeza de Piscis. Yo, por ejemplo, me pasó con esta luna nueva. Yo les he contado en los betas anteriores que mi sobrina Sofía está en el tránsito de irse a Alemania, ya está en Alemania nuevamente. Ella se está yendo a trabajar de au pair, de niñera, y estuvo con una familia que no funcionó y finalmente consiguió una familia nueva. El punto es que yo le explicaba a ella la semana pasada, le decía, mira, hay partes del camino que no nos podemos saltar. Obviamente vas a tener ansiedad. Yo estaba muy ansiosa también viernes y sábado cuando ella se estaba yendo, porque, bueno, todos queríamos que le fuera bien, y ella estaba como volviéndolo a intentar con esta experiencia, pues, desagradable que tuvo en la primera familia que le tocó. El punto es que había que pasar por Boquerón 2, había que pasar por ese túnel emocional, y yo, cuando me despedí de ella el sábado en el aeropuerto, después, o sea, tenía el pecho súper apretado, así, porque además, claro, estaba como modo operativo, resolviendo, y cuando finalmente la entregué fue como, me pude entregar a la emoción, lloré todo el camino del aeropuerto a mi casa. Y en la tarde yo tenía una actividad que organicé con otras mujeres, un Blessing Way, una bendición del embarazo para una amiga que está embarazada, y toda esa conexión emocional que tuve en la experiencia de despedir a Sofía fue como que lo que me conectó con esa abundancia emocional que luego iba a experimentar en la tarde, y que iba a poder poner mis dones al servicio de estas mujeres para hacer este encuentro que teníamos en la tarde. Entonces quería traerles este ejemplo porque
muchas veces evitamos entrar en esas emociones incómodas, pero esas emociones incómodas son el puente para algo muchísimo más grande, más abundante, más amplio, más milagroso. Hablando de embarazo, o sea, piensen las que han sido madres, ese momento antes de parir, por supuesto que hay miedo, por supuesto que hay temor de que salga mal, además hay expectativa, no sabemos, o sea, ahí tenemos que entregarnos. Y luego de que pasas ese tránsito, bueno, tienes a tu bebé y es el gran milagro y toda la incomodidad anterior queda atrás. Entonces, y así como piensen en todas esas experiencias de su vida, la migración, el amor, ¿no? Cuando uno le empieza a gustar a alguien y entonces uno no sabe si va a salir bien, y si no atraviesas esa incomodidad, no puedes llegar a esa plenitud que te entrega la experiencia. O sea, hay que poner el cuerpo, o sea, no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, les quería contar esto a propósito de esta luna nueva, para que si todavía están batallando con sus emociones, pues puedan poner ese puente, puedan abrirse a sentir esa emoción y ver lo que está detrás. A propósito de Venus retrógrado. Venus se puso retrógrada ayer y estaba sacando la cuenta, ahorita es carnaval y ya empieza la cuaresma el miércoles, y prácticamente todo el ciclo de Venus retrógrado va a ser en la cuaresma, porque Venus se pone directa el domingo de Ramos. Entonces prácticamente tenemos todos esos, van a ser 43 días de trabajo con ese deseo personal. Quería traer un ejemplo que fue muy viral la semana pasada para explicar cómo yo veo esta retrogradación de Venus, que me parece que puede ser bastante gráfico. En este live casi todos somos venezolanos y la semana pasada vimos todo lo que pasó con el comediante George Harris, que él es ascendente Piscis, él es Sagitario ascendente Piscis. Hace poco lo supe en una entrevista que le hizo a mi astral, que también es Sagitario ascendente Piscis. Eso quiere decir que él tiene esta parranda de planetas en Piscis, en el ascendente, que es la identidad. Fíjense que yo me vi todas las entrevistas, todos los lives, porque además él es un tipo que me parece admirable por las cosas que ha alcanzado, más allá de que haya cosas que nos gusten o no nos gusten de su humor. Lo quiero usar en este momento como un símbolo, porque George tenía, él cuenta que este era su sueño, ir a Viña del Mar. Lo invitaron y a pesar de que la vida le mandaba señales, red flags, tal, él estaba empeñado en que ese era su deseo, que ese era su sueño, o sea, como que pasó todas las señales de la vida, no les paró para cumplir esto que él deseaba. Mucho desde el ego, dicho por él mismo, ¿no? O sea, era una cosa de que lo que representaba para él montarse en esa tarima. Pero resulta que la vida, Piscis, tenía un plan mayor para esa experiencia. Y salvando las distancias, aunque Cristo vive en todos nosotros, Piscis se parece mucho a Cristo, y un poco lo que pasó en esa tarima fue una crucifixión. O sea, George Harris se montó en una tarima y fue un símbolo que significa algo probablemente muy personal y muy particular para cada quien. Significará algo para los chilenos, significa algo para los venezolanos, en cualquier caso. Es una experiencia que nos interpeló a todos y nos hizo probablemente hacernos preguntas respecto a la vergüenza, respecto a cómo lo hubiera manejado yo, respecto a casi todos los que estamos en este live somos migrantes. Entonces yo como migrante, cómo me siento en el lugar donde estoy, cómo me siento cuando soy una minoría y cómo me siento cuando soy la mayoría, porque incluso muchas de las cosas que luego yo vi el fin de semana en el live que él hizo, y él hablaba de cómo nosotros tratamos a los inmigrantes en nuestro país, y yo pensaba, bueno, bastante chalequeo y bastante bullying que también yo recuerdo que hicimos contra como venezolanos, como colectivo, frente a algunas comunidades migrantes en nuestro país,
y cada quien pues revíselo con integridad. Y siento que esa experiencia nos puede enseñar sobre esa alineación que yo creo que nos está dando la oportunidad, esta retrogradación de Venus, para alinear nuestro deseo con el deseo de la vida. Yo estoy segurísima de que esta experiencia para él fue un regalo envuelto, como dice María Elena. O sea, que yo creo que lo que va a salir de aquí puede ser una oportunidad súper grande para él y para muchas personas a partir de la reflexión de lo que representa esa tarima. Y yo la invitación que quiero hacerles a través de esta lectura que estoy haciendo de esta situación es que nos preguntemos cuáles son esos deseos que estamos forzando, que queremos por terquedad, por ego, que quizás seguimos aferrados a algunas cosas que nosotros creemos que queremos y que la vida no nos está dando, y que más bien observemos esas señales de lo que sí está pasando, ¿no? Esta mañana que conversaba con mi sobrina Sofía, yo le decía, mira Sofía, qué interesante las cosas que no nos pasan, y muchas veces eso que no nos pasa es para que nosotros consigamos algo mucho mejor, algo que la vida nos tiene preparados, pero que si nos mantenemos estancados en el deseo del ego, no podemos mirar amplio y no podemos atravesar como ese misterio para conectarnos con lo que por destino nos corresponde. Entonces creo que es una gran oportunidad para enjabonar ese deseo, para revisar, ¿no? Como esa sensación de merecimiento, ¿no? Porque de repente yo le estoy dando una gran importancia a algo que yo quiero recibir o que quiero que me pase, pero resulta, supónganse que están aplicando para una empresa. Ayer alguien me echó un cuento así, o sea, estaba aplicando para una empresa, para una transnacional, y me iba a ganar un poco de plata y tal, y estoy todavía golpeado porque eso no se dio. Bueno, entonces allí no podemos evitar sentirnos mal porque nos pase esto. O sea, evidentemente que tenemos que pasar por ese lugar oscuro, pero sí podríamos dejar la puerta abierta y confiar en que si eso no se está dando de la manera como nosotros lo estamos visualizando, es porque por ahí no es. Y que soltar ese ego y ese querer ponerle forma al milagro nos va a ayudar a que la vida nos oriente hacia donde sí nos corresponde, porque recordemos que el nodo norte, que es el punto de destino, está en Piscis, y es como que Dios tiene la última palabra, la divinidad tiene la última palabra, y más bien nos va a hacer bien alinearnos nosotros con ese plan divino mayor que estar tratando de, miren, palabra cierta, que estar tratando de imponer lo que nosotros desde nuestro ego creemos que es lo que mejor nos conviene. Dice Eloísa, como realmente sabemos que es el ego y no el regalo envuelto, es decir, una pregunta, ¿cómo realmente sabemos que es el ego y no el regalo envuelto? Es decir, ¿cómo sabemos que realmente es el ego la situación en sí? ¿Por cómo se siente? Porque estaba recordando mientras hacía el beta astral una enseñanza de una maestra que siempre decía, lo que es de Dios es fácil. Entonces, si tú estás insistiendo en una situación que claramente te está poniendo resistencia, obstáculo, no se trata de ser mediocres, pero sí todos sabemos cuando hemos estado forzando algo que no es. Entonces, el poder inclusive abrir la pregunta y cuestionar, o sea, de repente no tenemos que tener la certeza, Elo, pero sí podemos decir, mira, no lo sé. En verdad, yo no sé si esto es lo que me corresponde. Y ¿sabes qué? Se lo voy a entregar a la vida para que esa vida pues me diga por dónde me tengo que meter. En lugar de tercamente seguir pensando que yo tengo la última palabra. Porque en verdad mi visión es absolutamente limitada. Dice María Elena, el yapa que quedó de la meditación de ayer, que ahorita les voy a invitar a las 4 de la tarde en Madrid. Es el tercer día de meditación con Mari, 10 minutos de meditación que podemos aprovechar para alinear esta conexión. Todo sucede automáticamente, o sea, en verdad nosotros somos tan arrogantes que creemos que nosotros hacemos que la rueda gire, que nosotros o sea, no, nosotros somos así, o sea, un punto en el espacio. Entonces, percibirnos a nosotros con esa humildad y entender que lo que nosotros sabemos es limitado
y que si nos dejamos fluir, vamos a encontrar ese camino que está marcado para nosotros y que no lo tenemos que forzar, pues bueno, nos va a hacer que la vida sea muchísimo más leve, más fácil y que podamos llegar más rápido al lugar que nos corresponde. Dice Nanda, si tu corazón se expande es un sí. Ok, entonces es esto, o sea, si mi corazón se expande en esto que estoy haciendo, a mí por lo menos me está pasando algo muy interesante y me ha pasado muchas veces. Yo empecé el año pasado a hacer un taller de astrología y cerámica, que tenemos, por cierto, este sábado taller, el 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer y vamos a trabajar justamente la luna en Nosa Cerámica. Y se me están moviendo muchas actividades presenciales con grupos de mujeres. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo hago desde el corazón y que me da felicidad y que naturalmente yo estoy en esencia cuando estoy haciendo esto. Entonces, en la medida en que yo he ido limpiando mi rutina de cosas que no me hacen sentir tan conectada o no me conectan con la mejor versión de mí misma, han surgido más oportunidades de hacer eso que más me conecta con lo que yo vine a entregar y a servir en esta vida. Entonces, ya empezar a soltar lo que hago desde el ego, es que yo que sé tanto, que soy tan inteligente o que yo, o sea, esa es una arrogancia que no nos deja conectar con algo que puede ser muchísimo más profundo y más satisfactorio para nosotros. Dice Elo, tan bella Mari, todo sucede automáticamente. Gracias, Maga. Dice Erika, yo no sé por qué me he estado sintiendo otra vez en lucha en lugar de fluir. Bueno, pregúntatelo, porque es preguntarle al ego, claro, porque es que el ego cree que, a ver, el ego nos salvó la vida. O sea, lo que nosotros hacemos automáticamente, quiero decir, desde el automático, desde la supervivencia, es lo que nosotros hicimos para salvarnos cuando fuimos niños. Entonces, es lógico que aparezca esa actitud de lucha o de defensa o lo que cada quien haya hecho para sobrevivir. Algunos estamos constantemente en batalla, hay otros que estamos en evasión, en escape, en victimismo, en depresión. O sea, cada quien tiene que ver cuál es su forma como natural de enfrentar las dificultades. Pero en el momento en que nosotros vemos ese automático emocional, podemos decir, mira, aquí estoy yo luchando. No, o sea, déjame mirar qué es, y es la invitación que yo quiero hacerles hoy, con qué estoy luchando y qué es lo que está surgiendo naturalmente, fácilmente. Porque por allí fumea y probablemente si nos abrimos con curiosidad a ver eso, nos vamos a poder ordenar mucho más. Ok, bueno, entonces, les dejo preguntas de George Harris para ustedes, ¿no? ¿Qué valor le he dado yo a la tarima? Cual sea que fuera esa tarima para mí en la vida. ¿Qué valor le doy a lo que los demás piensan de mí? ¿Qué valor le doy al dinero en mi vida? Hablando de Venus, ¿no? O sea, ¿estoy tomando decisiones por dinero o estoy preguntándome realmente qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué nuevo comienzo le quiero dar a mis dones? No es para concluir, ni para decidir, ni para dar saltos al vacío. Es para hacernos preguntas poderosas que nos ayuden a llegar a lugares de autenticidad. Ok, creo que estos 40 días, esta cuaresma, está buena para hacer esta revisión. Esta semana, el 6 de marzo, vamos a tener un cuarto creciente en Géminis que nos va a ayudar a tener un poco más de discernimiento respecto a esos caminos de crecimiento que vienen desde el sentir. En lugar de la mente imponerle a la emoción cómo debe estar, yo les diría hacer al revés, ¿no? O sea, como que sea nuestro sentir el que nos vaya guiando, y para eso tenemos que tener esas prácticas, esos espacios de silencio, de reconexión, de inspiración, de silencio, de vacío, para poder escucharnos. Y de allí, entonces, probablemente a final de la semana estemos viendo cómo se abren algunos caminos de expansión que quizás no estábamos contemplando o que no habíamos visto porque el miedo o porque este ego no nos dejaba contemplar estas opciones. Otra cosa que quiero que vayan observando
es que ya la semana que viene, el 13, vamos a tener el eclipse de luna en Virgo. Y ya esta energía, yo pienso que se ha empezado a sentir porque yo veo que está bastante activo el tema de el perfeccionismo, la sensación de insuficiencia, de autocrítica, de miedo al error, de miedo a fallar. Y eso se puede eclipsar la semana que viene de manera muy potente. Les invito a que revisen ese diálogo interno, esa persona que probablemente, o esa parte de nuestra crianza que nos hizo creer que ¿por qué 19 y no 20? ¿No? Porque esos momentos en donde nos sentimos inadecuados, en donde sentimos que decepcionábamos a personas que admiramos o que representan algo importante en nuestra vida, y el poder decir, mira, en verdad estoy haciendo lo mejor que puedo. Y si me machaco con querer hacerlo perfecto, igual no lo hago. Y si no lo hago, entonces ese don, ese talento, ese servicio, ni me puede ayudar a mí, ni puede ayudar a otros. Entonces, les invito a que revisen cuánto están dejando de hacer o cuán paralizados están esperando a que las cosas sean perfectas o ideales. Y más bien ir pasito tuntún, que eso es Virgo, o sea, ir haciendo ese trabajo de hormiguita y entregar el resultado para que Piscis, que es la divinidad, que es la vida misma, más bien nos ayude a entregar esos dones de una manera muchísimo más amplia y mucho más masiva, milagrosa, mágica, que ese pequeñito control que nosotros tenemos, que es la verdad insignificante. Ahí chamo, la semana pasada estuvo tensa con la perfección, ok. No, la semana que viene, perdón, hablando pasado futuro. Sí, y esa es tu luna, Elo, así que vas a aprovecharla un montón. Así que bueno, les leo el beta de la semana y vamos terminando. El primero, sienta tu deseo en el banquillo y cuestiónalo. ¿Eres un deseo del ego o eres un deseo del alma? Yo creo que ya nada más abrir la pregunta nos va a empezar a traer las respuestas, las conversaciones, las señales para ver para poder discernir. 2. ¿Qué sí te está ofreciendo la vida en este momento? ¿Qué deseo estoy forzando? ¿No? O sea, como por un lado, de repente hay algo donde estoy luchando y por el otro lado hay algo que se está dando fácil. Vamos a tratar de abrir nuestra percepción para darnos cuenta de estas dos opciones, de esta encrucijada. Y tercero, observa tu autocrítica, la sensación de insuficiencia y pídele a la divinidad que te dé la compasión para disolver esta percepción falsa. O sea, ahí en el momento en que venga la crítica, el no soy suficiente, ese pensamiento, o cuando venga otro a proyectarte esa sensación, pues ahí podemos pedir asistencia y decir, ayúdame a amarme tal y como soy, ayúdame a verme con toda mi amplitud y a no creerme verdaderamente que yo no soy suficiente, pues eso no es real. Bueno, finalmente ya les hablé del taller de este sábado y el aquelarre digital que empieza el 12 de abril. Si quieres conocerte a través de tu carta astral, te invito a que formes parte de esta experiencia de autoconocimiento a través de la astrología, que es súper, súper mágico, y que empiezo un nuevo grupo el próximo 12 de abril. Escríbeme y te mando toda la información por DM para que consideres ser parte de esta experiencia después de que Venus haga su viaje al inframundo. La semana que viene hablaremos del eclipse de luna en Virgo. Marzo va a ser un mes potente, así que yo les recomiendo muchísimo afianzarse en sus prácticas, en su autocuidado, a que estemos con una actitud introspectiva para que la vida no nos tenga que jamaquear, sino que naturalmente podamos conectar con el milagro que somos. Yo también te amo, Sofía. Bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo Beta Astral. Gracias a todos por conectarse.